¿Puede un eco llenar un vacío, o solo lo hace más profundo? Carmen Rivera, sentada en el balcón de su piso en Triana, contemplaba el Guadalquivir lamiendo la orilla opuesta. 70 años. Una vida dedicada al arte, a la historia, a un marido intelectualmente vibrante pero emocionalmente esquivo. Y ahora el silencio era su compañero más constante. El sol de la tarde sevillana doraba los tejados, pero en su pecho anidaba una sombra persistente desde su jubilación 5 años atrás. La universidad, los alumnos, los archivos polvorientos, todo reemplazado por días largos y una rutina demasiado predecible. Los libros seguían allí. Las reproducciones de Velázquez y Murillo la observaban desde las paredes, testigos mudos de una vida que había perdido su propósito. El aire olía a jazmín desde algún patio cercano, un perfume dulce que contrastaba con la amargura que a veces sentía en la boca del estómago. Sus manos, antaño firmes diseccionando la pincelada de un maestro, ahora temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Orgullo. Esa era su armadura y su cárcel. Le impedía llamar a Sofía, su hija, más de lo estrictamente necesario. Le impedía admitir incluso a sí misma la profundidad de su soledad. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la quietud. Era Sofía. La conversación fue tensa, como siempre. Unas preguntas rápidas sobre su salud, un comentario velado sobre sus gastos. Mamá, ¿ese viaje a Italia el año pasado era realmente necesario? Y la vieja herida, la discusión sobre la herencia de su padre 10 años atrás, flotando invisible entre ellas. Carmen respondió con monosílabos cortantes, su orgullo erizado. «¿Necesitas algo más, Sofía?» Silencio. «No, mamá, cuídate». Clic. Carmen dejó el auricular con un suspiro tembloroso. Incomprendida, juzgada, más sola que antes. Para escapar de las 4 paredes que parecían encogerse, decidió salir. Había una inauguración en una pequeña galería cerca de la catedral. Quizás el arte, su viejo refugio, podría ofrecerle algún consuelo, alguna distracción. Se arregló con esmero, un vestido discreto pero elegante, el pelo plateado recogido con cuidado. La arruga vertical entre sus cejas parecía hoy más profunda. La galería estaba llena de un murmullo pretencioso. Gente joven, artistas con aire bohemio, críticos con gafas de pasta. Carmen se sintió un anacronismo, una pieza de museo fuera de lugar. Se detuvo ante un cuadro abstracto, intentando descifrar su significado, cuando una voz masculina, suave y ligeramente grave, sonó a su lado. «Interesante, ¿verdad?» La tensión entre el caos cromático y la estructura subyacente. Carmen se giró. Un hombre de unos 45, quizás 50 años, la miraba con una sonrisa amable. Vestía con un estilo bohemio elegante, una chaqueta de lino sobre una camisa oscura, un pañuelo descuidado artísticamente al cuello. Tenía una mirada intensa que parecía ver más allá de la superficie. «¿Usted qué opina?», preguntó él, inclinando la cabeza. Carmen, sorprendida por la interpelación directa, reunió su aplomo de exprofesora. «Es audaz, aunque quizás le falte algo de cohesión interna». Él asintió, pensativo. «Una perspectiva interesante. Soy Mateo Vargas». Carmen Rivera. Hablaron de arte, de la exposición, de la luz de Sevilla que tanto inspiró a los pintores. Mateo demostraba una sensibilidad y unos conocimientos que, aunque quizás no profundos, eran certeros y bien expresados. Escuchaba con atención genuina, sus ojos fijos en los de ella, haciéndola sentir vista, relevante. Hacía años que nadie la miraba así. Antes de despedirse, Mateo sugirió seguir la conversación otro día. ¿Un café, quizás? Me encantaría escuchar más sobre su visión del barroco sevillano. Intercambiaron números. Carmen salió de la galería con un rubor inusual en las mejillas y una chispa de algo parecido a la esperanza revoloteando en su pecho. Mateo llamó al día siguiente. Su voz al teléfono era cálida, envolvente. Quedaron para tomar café en una terraza con vistas a la Giralda. La conversación fluyó fácil, como si se conocieran de toda la vida. Él le contó fragmentos de su pasado. Un matrimonio fallido con una mujer que no entendía su alma de artista. Un proyecto de restauración que se había frustrado por falta de fondos. Una vida dedicada a la búsqueda de la belleza en un mundo demasiado materialista. Hablaba con una melancolía atractiva, una vulnerabilidad que desarmó las defensas de Carmen. Ella, a su vez, compartió su pasión por la historia del arte, sus años en la universidad, la sombra de la jubilación. Él la escuchaba con una empatía que la conmovió profundamente. «¿Sabe, Carmen?», dijo él, cubriendo su mano con la suya por un instante sobre la mesa. «Usted tiene una luz especial, una sabiduría que el mundo ya no valora».
Carmen sintió un calor que le recorrió el cuerpo entero. Las citas se hicieron frecuentes. Paseos al atardecer por la orilla del Guadalquivir, visitas al Alcázar donde Mateo señalaba detalles arquitectónicos con comentarios perspicaces, tardes en el Parque de María Luisa bajo la sombra de árboles centenarios. Una noche la llevó a un tablao flamenco en Triana. La pasión cruda del cante, el taconeo furioso, la expresión desgarrada de la bailaora, todo pareció resonar con las emociones que Mateo despertaba en ella. En la penumbra del local, él le rozó la mejilla. Eres como este arte, Carmen, pura emoción contenida. Esa noche, bajo la luna sevillana, se besaron por primera vez. Carmen se sintió transportada, viva, como si hubiera retrocedido 30 años. La diferencia de edad dejó de importar. Mateo era su alma gemela encontrada tarde, su segunda oportunidad. Decidió presentarle a Sofía. Quería que su hija viera lo feliz que era, que entendiera. Organizó un almuerzo en un restaurante del centro. Fue un desastre. Sofía se mostró educada pero distante, sus ojos analizando a Mateo con una frialdad que a Carmen le pareció hostil. Mateo, por su parte, desplegó todo su encanto, pero no consiguió romper el hielo. Después del almuerzo, apenas se hubieron despedido de Mateo, Sofía llamó a Carmen. «Mamá, no me gusta. Hay algo en su mirada, no sé, es demasiado perfecto. Ten cuidado, por favor». La vieja dinámica se repitió. Carmen, sintiéndose atacada en su juicio y en su felicidad, reaccionó a la defensiva. «No tienes ni idea, Sofía. Es un hombre maravilloso, culto, sensible. Lo que pasa es que no soportas verme feliz». Colgó, furiosa y dolida. Cuando le contó a Mateo la reacción de su hija, él suspiró con tristeza fingida. «Es normal, Carmen. A veces los hijos son posesivos. Les cuesta aceptar que sus padres rehagan su vida. Sofía es muy práctica. Quizás no entiende una conexión como la nuestra, tan espiritual». Sus palabras tan comprensivas reforzaron la sensación de Carmen de que solo Mateo la entendía de verdad. Empezó a distanciarse sutilmente de Sofía, a evitar sus llamadas. Poco después, Mateo tuvo una urgencia, un pago inesperado, un problema con una cuenta bloqueada. «¿Podrías prestarme, no sé, 500 euros? Te los devuelvo la semana que viene, por supuesto». Carmen accedió sin pensarlo. Era tan poco comparado con la felicidad que él le daba. Fue la primera de varias pequeñas ayudas. Mateo empezó a pasar cada vez más tiempo en el piso de Triana. Se movía por él con la naturalidad de quien se siente en casa. Elogiaba el buen gusto de Carmen, la calidad de sus muebles, la belleza de sus cuadros. Una tarde, mientras ella ordenaba unos papeles, él se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. «Eres tan organizada, mi vida, pero no deberías preocuparte por estas cosas mundanas. Déjame ayudarte. Puedo encargarme de tus facturas, de la banca online. Así tendrás más tiempo para disfrutar, para pintar, para mí». La sugerencia sonó razonable, un gesto de cuidado. Carmen, halagada y cada vez más dependiente emocionalmente, empezó a darle acceso a sus cuentas, a compartir contraseñas. Él se mostraba eficiente, solícito. Sin embargo, Carmen empezó a notar preguntas extrañas lanzadas como al descuido. «Este piso es tuyo, ¿verdad? Tiene que valer una fortuna». O, mientras miraban un catálogo de subastas, «¿Alguna vez has pensado en vender alguna de tus piezas menores? Podríamos hacer un viaje increíble». Comentarios que, aislados, parecían inocentes, pero que empezaron a acumularse en un rincón de su mente. Un día recibió un SMS del banco alertando de un intento de transferencia a una cuenta desconocida por un importe elevado. Llamó a Mateo, alarmada. Él se rió. «¡Ah, eso! ¡Qué tonto soy! Estaba intentando mover algo de dinero para una inversión que te comenté, pero me equivoqué de cuenta. No te preocupes, ya lo cancelé». Su explicación fue rápida, fluida. Demasiado fluida, quizás. Esa noche, Carmen encontró entre los papeles de su escritorio una carpeta con información sobre seguros de vida. No recordaba haberla solicitado. El nombre del beneficiario principal la dejó helada, Mateo Vargas. La ansiedad se instaló en su pecho como un pájaro de mal agüero. Intentaba desechar las sospechas. Mateo, atento, cariñoso, la hacía sentir viva. ¿Cómo podía dudar de él? Era el miedo, la vieja desconfianza, su propia soledad hablando. Pero la historiadora de arte que había en ella, la mujer acostumbrada a analizar detalles, a buscar la verdad bajo las capas de barniz, no podía ignorar las señales. Una noche, Mateo se quedó dormido en el sofá después de cenar. Carmen, incapaz de conciliar el sueño, se levantó sigilosamente. Fue al estudio donde él solía usar el ordenador portátil de ella. Con manos temblorosas encendió el aparato.
el historial de navegación. Lo abrió con el corazón latiendo desbocado. Páginas de bancos que no eran los suyos, búsquedas sobre valoración de inmuebles en Triana, foros sobre cómo obtener poderes notariales, información sobre seguros de decesos. Y luego el correo electrónico. Una carpeta de borradores. Contenía mensajes a una dirección desconocida, hablando de progresos, de la vieja confiada, de liquidar activos pronto. Uno decía, paciencia, ya casi está. Calculo un par de meses más para tenerlo todo atado. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La náusea le subió por la garganta. Apagó el ordenador, limpiando cualquier rastro de su intrusión. Volvió a la cama, pero no durmió. El hombre que roncaba suavemente a su lado era un extraño, un depredador. El miedo inicial dio paso a una fría claridad. Había sido una idiota, sí, cegada por la soledad y el deseo, pero no era una víctima pasiva. Su mente analítica, adormecida por la ilusión, despertó con furia. Al día siguiente llamó a Javier, un viejo amigo abogado, con un pretexto. «Javier, soy Carmen. Una pregunta hipotética. Si alguien falsificara una firma en un documento notarial, ¿qué consecuencias tendría?» Escuchó atentamente la respuesta. Luego empezó a recopilar pruebas. Imprimió los correos electrónicos, hizo capturas de pantalla del historial, buscó los extractos bancarios donde figuraban las retiradas de dinero que él justificaba como gastos comunes. Cada prueba era una puñalada, pero también un paso hacia la acción. Current Part Characters, 23316, Total Characters, 1286. Llegó la feria de abril. Sevilla entera vibraba con el color de los farolillos, el sonido de las sevillanas y el olor a fritura y vino manzanilla. Mateo estaba exultante. «Tenemos que ir, Carmen. Te compraré el traje de flamenca más bonito». Carmen asintió, una sonrisa helada en los labios. Era el escenario perfecto. Ruido, multitud, testigos potenciales, vías de escape. Guardó las copias de las pruebas en un sobre discreto dentro de su bolso. Esa misma tarde llamó a Sofía. Su voz era tranquila, controlada. «Sofía, necesito un favor. Esta noche iré con Mateo a la feria, a la caseta Los Claveles. Quiero que estés cerca en los alrededores sobre las 10. No me llames, no te acerques a menos que yo te envíe un mensaje muy específico. Solo necesito saber que estás ahí. ¿Puedes hacerlo por mí? Sin preguntas». Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Sofía, teñida de preocupación pero firme. «Estaré allí, mamá». Carmen colgó. Era el momento. Se vistió con un traje sencillo pero elegante, nada de volantes. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la víctima asustada de hacía unos días. Había miedo, sí, pero también una determinación de acero. La caseta Los Claveles era un hervidero de gente. El albero del suelo, las paredes adornadas con mantones, el olor a jamón y fino. Mateo, radiante, la guiaba entre la multitud, saludando a conocidos inexistentes, comportándose como el perfecto caballero. Pidió una jarra de rebujito, insistió en que Carmen bailara con él. Ella se negó con una excusa. Esperó el momento adecuado, cuando estaban en un rincón algo más apartado, cerca de la salida. «Mateo», dijo, su voz apenas audible por encima de la música. Él se inclinó hacia ella, sonriente. «¿Sí, mi vida?» Carmen sacó el sobre del bolso, extrajo una de las impresiones del banco, la de la transferencia sospechosa. «¿Puedes explicarme esto?» Pero esta vez, la verdad. La sonrisa de Mateo vaciló por una fracción de segundo. Luego intentó restarle importancia. «Ya te lo dije, cariño, fue un error mío al teclear». «No», interrumpió Carmen, su voz ganando firmeza. Sacó otra hoja, la del seguro de vida a su nombre. «Ni esto fue un error, ni los correos donde hablas de liquidar activos». La cara de Mateo cambió. La máscara de encanto se resquebrajó, dejando al descubierto una frialdad calculadora. «¿Has estado husmeando, Carmen?» Su tono ya no era meloso, sino cortante. «He estado abriendo los ojos», replicó ella, sosteniéndole la mirada. Él dio un paso hacia ella, su expresión se endureció. Quizás intentó agarrarla del brazo, quizás susurró una amenaza velada. «Eres más lista de lo que pareces, vieja zorra, pero ya es tarde. No tienes pruebas de nada». «Ahí te equivocas», dijo Carmen, y en ese preciso instante sintió la vibración de su móvil en el bolso. Era el mensaje que había acordado enviar a Sofía si las cosas se ponían feas. O quizás fue la propia Sofía, que había estado observando desde lejos y vio el gesto amenazante de Mateo. O la pareja de policías a los que Carmen, con una excusa para ir al servicio, había alertado discretamente minutos antes, mostrando rápidamente una de las pruebas. El caso es que, de repente, dos uniformes azules se materializaron a su lado.
Mateo Vargas queda detenido por presunta estafa y falsificación documental. Mateo se quedó paralizado, sus ojos yendo de Carmen a los policías con incredulidad. Intentó zafarse, protestar. «Es un error. Ella está confundida. Soy su pareja». Pero los agentes fueron eficientes. Lo esposaron ante la mirada atónita de los curiosos que empezaban a remolinarse. Mientras se lo llevaban, sus ojos buscaron los de Carmen, una mezcla de furia y súplica desesperada. «Carmen, te juro que te quiero. Empezó como un juego, pero te quiero». Carmen lo miró, impasible. Lo único que querías era mi dinero y casi mi vida. Se dio la vuelta mientras se lo llevaban a empujones. Sintió una mano en su brazo. Era Sofía. Tenía los ojos llenos de lágrimas y preocupación. No dijo nada, solo la abrazó con fuerza. Carmen se dejó sostener. El temblor que había contenido durante horas finalmente la sacudió. El ruido de la feria pareció desvanecerse. La comisaría olía a desinfectante y a café rancio. Horas de declaraciones, de mostrar pruebas, de repetir la misma historia dolorosa. Sofía no se separó de su lado, silenciosa pero presente, un ancla en medio de la tormenta. Cuando finalmente salieron, ya amanecía sobre Sevilla. El aire fresco de la mañana era un bálsamo. Caminaron en silencio hacia el coche de Sofía. Antes de subir, Carmen se detuvo. «Gracias, hija». Sofía la miró, sus ojos reflejando el cansancio y algo más, quizás un atisbo de comprensión. «Mamá». Las palabras no salían. Carmen asintió levemente. «Lo sé, hija, lo sé». No era una disculpa explícita ni una reconciliación completa, pero era un puente tendido sobre el abismo que las había separado. Un comienzo. Sofía la llevó a casa a Triana, subió con ella, se aseguró de que estuviera bien, le preparó una tila, se despidió con una promesa de llamar más tarde. Carmen se quedó sola en su piso. El silencio había vuelto, pero era diferente. Ya no era el silencio opresivo de la soledad, sino la calma que sigue a la batalla. Paseó por las habitaciones, mirando sus libros, sus cuadros. Cada objeto parecía haber recuperado su lugar, su significado. La herida estaba ahí, profunda, sangrante. La vergüenza por haber sido engañada, la rabia por la traición, el dolor por la ilusión perdida. Pero bajo todo eso sentía una corriente subterránea de alivio. Había sobrevivido, había luchado, había recuperado el control de su vida. Se acercó a la ventana. El Guadalquivir fluía, indiferente. La Giralda se erguía bajo el sol naciente. Sevilla seguía siendo hermosa, pero Carmen la veía con otros ojos. Más sabios, quizás. Más tristes, sin duda. Pero eran sus propios ojos. Se preparó un café, el aroma llenando la cocina. Se sentó a la mesa, no en el balcón. Abrió un libro de historia del arte que tenía pendiente. Las páginas olían a papel viejo, a conocimiento, a verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites legales y recuperación emocional. Habló largas horas con Javier, su amigo abogado, que la guió a través del proceso. La policía le informó que Mateo Vargas tenía antecedentes por estafas similares en otras ciudades. Había indicios incluso de que no actuaba solo, que formaba parte de una red más organizada que se aprovechaba de personas mayores vulnerables. Saberlo no disminuía su dolor personal, pero le daba una extraña sensación de no estar completamente sola en su desgracia, de que su acción podría quizás ayudar a prevenir futuras víctimas. Sofía la llamaba a diario. Sus conversaciones eran todavía algo cautelosas, midiendo las palabras, pero la tensión había disminuido. Hablaban de cosas cotidianas, del tiempo, de algún recuerdo compartido. Un día, Sofía se presentó en su casa con un bizcocho casero. Se sentaron a tomar café y por primera vez en años hablaron. No de Mateo, no del pasado doloroso, sino de ellas, de sus miedos, de sus orgullos heridos, de las barreras que habían construido. Fue una conversación difícil, con silencios incómodos y alguna lágrima furtiva, pero al final Carmen sintió que algo se había desbloqueado. La armadura del orgullo empezaba a resquebrajarse en ambas. Current Part Characters 1448, Total Characters 2689. Una tarde, semanas después, Carmen volvió a la galería donde había conocido a Mateo. No sabía muy bien por qué. Quizás para exorcizar fantasmas, quizás para reafirmarse a sí misma. Miró los cuadros con una nueva perspectiva. Ya no buscaba una emoción que la sacara de su letargo, sino la verdad intrínseca de la obra, la habilidad del artista, la historia que contaba. Reconoció la belleza, pero también la técnica, la posible falsedad, la intención detrás de la pincelada. Se detuvo ante el mismo cuadro abstracto que había comentado con Mateo. Ahora le parecía pretencioso, vacío. Una joven estudiante de arte se acercó. «¿Le gusta?».
A mí me parece fascinante. Carmen sonrió, una sonrisa genuina, sin amargura. Tiene fuerza, dijo, pero prefiero la honestidad de un buen bodegón. Salir de la galería sintió como cerrar un capítulo. No había olvidado, no podía. La cicatriz permanecería, pero ya no era una abierta. Era parte de su historia, una lección aprendida de la manera más dura. Recuperó poco a poco sus antiguas rutinas, pero con cambios sutiles. Volvió a sus paseos por Triana, pero ahora saludaba a los vecinos, se paraba a charlar en la panadería. Se apuntó a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empezó a ordenar sus notas para un posible artículo sobre un aspecto poco conocido del barroco sevillano, algo que siempre había querido hacer. El propósito, la relevancia que había buscado desesperadamente en la mirada de otro, empezó a encontrarla dentro de sí misma, en sus propias pasiones, en las pequeñas conexiones diarias. Una mañana, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontró una foto de ella y su difunto marido en un viaje a Roma, ambos sonriendo, más jóvenes, con toda una vida por delante. Sintió una punzada de nostalgia, pero ya no era el dolor agudo de la pérdida. Era un recuerdo agridulce, parte del tapiz complejo de su vida. Él había sido su compañero intelectual, pero la conexión emocional profunda, la que había anhelado y creído encontrar en Mateo, quizás nunca había existido realmente de esa manera. Y estaba bien. Podía vivir con ello. Podía construir su propia felicidad sobre cimientos más sólidos. Su inteligencia, su resiliencia, el amor imperfecto pero real de su hija, su pasión por el arte y la historia. Sonó el teléfono. Era Sofía. «Mamá, ¿te apetece venir a comer el domingo? Voy a hacer paella». La invitación era sencilla, natural. «¿Paella?» Tú, bromeó Carmen, recordando los desastres culinarios de juventud de su hija. Sofía se rió al otro lado. «He mejorado, créeme. O al menos eso dice Carlos». Carlos era el marido de Sofía. Carmen sonrió. «De acuerdo, hija. Me encantaría». Colgó el teléfono, se levantó y fue hacia el balcón. El sol de mediodía inundaba la calle Betis. El Guadalquivir brillaba. El aire olía a río y a ciudad viva. Apoyó las manos en la barandilla, sintiendo el hierro calentado por el sol. Ya no buscaba llenar un vacío. Estaba aprendiendo a habitar su propia vida, con sus luces y sus sombras, con la fortaleza tranquila de quien ha atravesado el fuego y ha salido, no ilesa, pero sí entera. Respiró hondo el aire de Sevilla, su ciudad, el escenario de su caída y de su renacimiento. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Los meses pasaron. El proceso legal contra Mateo Vargas seguía su curso, lento pero inexorable. Se descubrió la implicación de al menos otras 2 personas en la red de estafas, utilizando métodos similares en Málaga y Granada. Carmen colaboró con la policía en todo lo necesario, aportando su testimonio con una dignidad serena. No buscaba venganza, sino justicia y la protección de otras posibles víctimas. Su relación con Sofía continuó fortaleciéndose, paso a paso. Compartían cafés, visitas a museos, conversaciones que iban más allá de lo superficial. Aprendieron a escucharse, a respetar sus diferencias, a perdonar tácitamente las heridas del pasado. Carmen incluso empezó a disfrutar de la compañía de Carlos, su yerno, un hombre tranquilo y amable que trataba a Sofía con cariño. Un día Sofía le confesó: «Tenía tanto miedo por ti, mamá. Por eso reaccioné tan mal. No supe cómo ayudarte». Carmen le apretó la mano. «Lo sé ahora, hija, y yo tenía miedo de estar sola». Esa admisión fue otro ladrillo en la reconstrucción de su puente. Carmen terminó su artículo sobre el barroco sevillano. Lo envió a una revista especializada en historia del arte. Para su sorpresa y satisfacción fue aceptado para publicación. Sostener la revista con su nombre impreso le produjo una alegría tranquila, una sensación de logro personal que no dependía de nadie más. En el club de lectura conoció a otras personas con intereses similares, hombres y mujeres de su edad, con sus propias historias, sus propias pérdidas y sus propias pasiones. Formó un pequeño grupo de amigos con los que compartía no solo libros, sino también paseos, visitas culturales y cenas ocasionales. No buscaba un nuevo amor romántico, no de momento. Había aprendido a valorar la compañía de otra manera, la conexión intelectual, la amistad sincera. La soledad ya no era una sombra amenazante, sino un espacio propio que podía elegir llenar o disfrutar en calma. Un año después de la detención de Mateo, Carmen estaba sentada de nuevo en su balcón de Triana. Era primavera, y el olor a azahar flotaba en el aire. Miraba el río, el ir y venir de los barcos turísticos, la gente paseando por la otra orilla.
Recordó al hombre que se había sentado a su lado en la galería, que le había hablado de arte y le había prometido una segunda juventud. El recuerdo ya no dolía con la misma intensidad. Era como mirar una vieja fotografía descolorida, un episodio de su vida que la había marcado, pero no la definía. Pensó en la Carmen de entonces, tan vulnerable, tan hambrienta de afecto. Sintió compasión por ella, pero también orgullo por la mujer en la que se había convertido, la que había enfrentado la traición, la que había luchado por sí misma, la que había encontrado la fuerza en su propia inteligencia y resiliencia, la que había aprendido que la verdadera obra de arte no estaba colgada en una pared ni encerrada en un museo, sino en la capacidad de reconstruirse, de encontrar belleza incluso después de la devastación, de vivir con the Dicet. Current part characters 1313, total characters 288247. El teléfono sonó. No era Sofía esta vez, sino Elena, una de sus nuevas amigas del club de lectura. Carmen, oye, esta tarde vamos a ver una exposición de fotografía en el Caixa Forum. ¿Te animas? Carmen sonrió. Claro, Elena. Me encantará. ¿A qué hora quedamos? Colgó y se levantó. Fue a su armario a elegir qué ponerse. Se miró en el espejo. La arruga entre sus cejas seguía allí, testigo de una vida de pensamiento y preocupación. Pero sus ojos, aunque marcados por la experiencia, brillaban con una nueva luz. Una luz tranquila, serena. La luz de quien se sabe dueña de sí misma. Cogió su bolso, las llaves y salió de casa, cerrando la puerta sin mirar atrás. Afuera, el sol de Sevilla la esperaba. La vida continuaba, llena de posibilidades, y Carmen Rivera estaba lista para vivirlas. Current part characters, 914, total characters, 2961. El juicio contra Mateo Vargas y sus cómplices concluyó con sentencias condenatorias. Aunque parte del dinero que Carmen había perdido no pudo recuperarse, la sensación de justicia prevaleció. Para ella, el cierre legal era importante, pero la verdadera victoria había sido interna. Había recuperado algo mucho más valioso que el dinero, su autoestima y su independencia. Siguió cultivando sus amistades, trabajando en sus investigaciones históricas a su propio ritmo, disfrutando de la relación restaurada con Sofía y su familia. A veces, al caminar por las calles de Sevilla, se cruzaba con parejas de edades dispares y no podía evitar una fugaz sombra de inquietud, un recordatorio de su propia experiencia. Pero ya no era miedo lo que sentía, sino una cautela informada, una sabiduría ganada a pulso. Había aprendido que la vulnerabilidad no era